quiero comenzar diciendo o anunciando o contando algo que seguramente todos hemos experimentado como creyentes. Porque uno de los aspectos que más detestan los que no son cristianos, uno de los aspectos que más detestan los incrédulos, es que dicen que el cristianismo descalifica a todas las demás creencias y que no es posible que las demás religiones no sean verdad. Tal vez usted se ha encontrado con algunas personas que piensan así. Ellos dicen, no es posible que las demás religiones no sean verdad. Tal vez usted se ha encontrado con este tipo de personas que afirman esto, y uno de sus argumentos es que no puede ser cierto que haya otras creencias que, aunque sean muy diferentes, estén equivocadas, ¿no? Hay personas que lo dicen, pero el fundamento de este argumento es muy débil y de hecho es incongruente, porque es imposible que existan dos creencias diferentes que tengan una perspectiva de Dios diferente, con una manera de ir al cielo diferente, y las dos puedan ser verdad al mismo tiempo. Es imposible que esto sea así. O nosotros estamos mal y ellos están bien, o ellos están mal y nosotros estamos bien. Así tiene que ser. Bueno, ¿quién tiene la razón entonces? ¿Quién tiene la razón? Hoy vamos a hablar y hoy vamos a estudiar un relato de la palabra que nos muestra cómo el Señor Jesús demostró que Él era el único Dios verdadero. Así que acompáñeme a nuestro estudio de la palabra en Mateo capítulo 15, y vamos a leer los versículos del 29 al 39. Mateo 15, versículos del 29 al 39 va a ser nuestra sección de estudio el día de hoy. Dice así la palabra del Señor. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió, y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu palabra, Señor, que siempre nos muestra tu verdad. Ayúdanos, Señor, a entender tu mensaje, ayúdanos a entender lo que dices ahí, y ayúdanos sobre todo no solo a entenderlo, sino a someternos y a obedecer lo que dice tu palabra, Señor. Y en este mensaje ayúdanos a entender que tus obras poderosas y que tu compasión, Señor, tú las demostraste para mostrar que eras el único Dios verdadero. Te damos muchas gracias, mi Señor Jesús, en este día por esto, y en tu nombre hemos orado. Amén. Como se dan cuenta, esta sección es muy parecida a la que vimos un poco más de un mes, ¿no? A la alimentación de los 5,000. Ahí en Mateo capítulo 14, versículos del 13 al 21. En las dos, si usted recuerda algo, una multitud se presenta buscando que el Señor sane las enfermedades. En las dos, los discípulos son reacios para alimentar a esa multitud. En las dos, la multiplicación es con panes y con peces. En las dos, el número de personas es exorbitante. Y en las dos, hubo una recolección final de alimento que sobró. Algunos críticos de la palabra, en su afán por desacreditar la veracidad de los evangelios, afirman que esto es tan solo una simple repetición del mismo suceso. Y aunque obviamente hay grandes similitudes, también hay claras diferencias en los dos relatos.
como por ejemplo el número de personas alimentadas. En uno fue 5.000, en el otro 4.000 más mujeres y niños. En otro el número de panes y peces, o también el número de cestas sobrantes, ¿no? En uno fueron 12 y en este es 7. Y obviamente es claro que los dos relatos son diferentes. No es el mismo relato, no sucede lo mismo. Pero a diferencia de las cifras, se podría pensar que estas historias describen prácticamente las mismas situaciones, ¿no? Como que así en una lectura por encima podríamos decir, prácticamente la enseñanza es la misma. Entonces la pregunta que yo me hacía es, ¿será que puedo predicar lo mismo? ¿Será que les puedo pasar un video como hacen en algunos lugares y ponérselos de la predicación pasada? Y más que eso, una pregunta mucho más seria realmente es, ¿será que el relato de la alimentación de los 4.000 es una repetición del milagro hecho anteriormente, de modo que si se omitiese no pasa nada? ¿Será? Pues la respuesta obviamente ¿cuál es? Que no. Porque aunque sí hay un gran parecido, hay una gran diferencia que nos muestra que la alimentación de los 4.000 tiene otro enfoque. Mire lo que dice el versículo 29. Versículo 29, Mateo 15, dice así. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó de allí. Como vimos en la sección anterior, el Señor Jesús estaba ¿dónde? En Tiro y en Sidón, ¿recuerdan? Esta era una ciudad predominantemente, o más bien, era una ciudad gentil, y ahí el Señor hace un milagro, que es el milagro de la mujer cananea, sana a la hija de la mujer cananea. Mateo no especifica a dónde se fue, solamente dice que vino junto al mar de Galilea, como que rodeó el borde del mar de Galilea y subió a un monte y ahí se quedó. ¿Dónde sabemos a dónde fue el Señor Jesús? Vaya conmigo, por favor, a Marcos capítulo 7, versículo 31. Mire lo que dice Marcos, capítulo 7, versículo 31. Dice así. Y si usted ve, solamente si su Biblia tiene títulos, en la sección anterior se cuenta el relato de la mujer cananea, que aquí se le nombra Sirofenicia porque estaba en esa región. Pero miren lo que pasa a continuación. Ahí en Marcos nos dice a dónde va el Señor. Vamos a leer del versículo 31 hasta el primer versículo del capítulo 8. Dice así. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón, al mar de Galilea, ¿cierto? Ahí estamos. Pasando por la región, escuche bien, de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, se ha abierto. Al momento abierto sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y mire el versículo 1 del capítulo 8. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente. ¿Qué y por qué vamos hasta esta sección que es el pasaje paralelo? Como vemos aquí, luego del Señor estar en la región de Tiro y de Sidón, una ciudad, una región gentil, va a Decápolis, otra región gentil. Y aquí se presenta que le traen a un sordo, vemos en Marcos, que le traen un sordo y tartamudo y él lo sana. Y aunque en Marcos no vemos que haya una multitud, sí nos damos cuenta que luego en el capítulo 8, versículo 1, hay una multitud y ahí se desarrolla todo el milagro de la multiplicación de los 4.000. Decápolis, esa región a donde fue el Señor, era una región gentil, era una confederación de 10 ciudades al oriente del mar de Galilea, del norte. Si usted mira un mapa de Israel, estaba a la derecha. Todo esto era una región gentil, pagana, de mucha influencia griega y romana, y era muy conocida por su diversidad cultural que contrastaba con todas las regiones judías. Y esto, que el Señor haya ido ahí, es inusual. Porque los recuentos previos, de hecho, antes de Mateo capítulo 13, el Señor solamente había ido a hacer su ministerio, a anunciar que era el Mesías en regiones judías. Él no había ido a ninguna otra región gentil. Esta sección lo que nos va a mostrar y lo que va a confirmar es la veracidad de la frase hecha por la mujer que vimos hace 8 días en el capítulo 15, versículo 27,
en donde muestra que los gentiles pueden beneficiarse del ministerio del Señor Jesús mientras sigue ministrando a los judíos, sin distraerse de los judíos. Y esta sección registra la continuación del ministerio del Señor Jesús enfocado particularmente en los gentiles. Y aquí vemos cómo Jesús les dio mucho más que las simples migajas que la mujer cananea, que la mujer sirofenicia mencionó en el anterior relato. Jesús en este momento está realizando los mismos milagros para los gentiles que había realizado para los judíos. Sanó a mucha gente y le dio pan de una manera exorbitante a una multitud de 4,000 personas, multiplicó el pan. Y esto es una enseñanza muy importante en todo el Evangelio de Mateo, porque nos muestra no solo que la salvación es para todo el mundo, sino que sobre todo nos muestra cómo el Señor expone su poder para mostrar a una multitud de personas que creían en otros dioses, que solamente hay un Dios verdadero al cual se debe adorar. Por eso, si usted ve ahí en Mateo capítulo 15, el versículo 31 dice al final que toda la gente glorificaba ¿a quién? Al Dios de Israel. Al Dios de Israel. Toda la gente glorificaba a este Dios. Y miren, hermanos, como creyentes debemos tener la convicción de que solo hay un Dios verdadero. Debemos tener esa convicción. Si alguien no cree que Jesús es el Dios verdadero, pues no es cristiano. No es cristiano. Si alguien que se hace llamar cristiano cree que hay otras religiones válidas, pues debería replantear el ser cristiano. Así como no pueden haber dos verdades diferentes que hablen sobre un mismo hecho, que sean igualmente válidas, tampoco pueden existir dos religiones verdaderas, con dioses verdaderos. O estamos en la verdad o estamos en la mentira. ¿O no? Es así y tiene que ser así. Mire, si yo no creyera que esto fuera la verdad, si yo no tuviera certeza y convicción de que esto es la verdad, pues no estaría aquí predicando. Punto. Pues me voy a otro lugar. Pues me voy a otra creencia, me voy a otra religión. O estamos equivocados y las otras religiones están en lo cierto, o nosotros estamos en lo cierto y solo existe un camino, una verdad y una vida que se llama Jesucristo. Mire, el cristianismo es exclusivista. Así es. Así es. Así es. O estamos equivocados o estamos en lo cierto. Y déjeme decirle algo, no se trata de irrespetar otras creencias. La gente puede creer lo que quiera. Pero se trata de tener la convicción de que Cristo es Dios y que el cristianismo bíblico es verdad. No podemos nosotros pensar que hay otras religiones válidas, otras creencias válidas que contradigan la palabra de Dios. Como cristianos debemos tener la firme convicción de que Jesús es el Dios verdadero y que el cristianismo es la religión verdadera. Y este relato particularmente nos va a mostrar dos razones por las cuales Jesús es el único Dios verdadero. Este relato nos va a mostrar dos razones por las cuales Jesús es el único Dios verdadero. Y vamos a la primera. La primera razón que demuestra que Jesús es el Dios verdadero son sus obras poderosas. Como usted ve ahí en el versículo 30 y 31, el Señor le trae enfermos de todo tipo y los empieza a sanar. Dice el versículo 30, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Mateo destaca aquí el hecho de que mucha gente se acercó al Señor Jesús, ¿no? Todos ellos buscaban sanidad para los enfermos y entre la lista estaban los cojos, que también la palabra involucra a los paralíticos, estaban los ciegos, los mudos, que también involucra a los sordos,
estaban los mancos, que significan los que tienen miembros torcidos o contraídos, y a veces también a quienes han perdido alguna parte del cuerpo. Y por último, dice ahí el texto que estaban otros muchos enfermos. Trajeron a todos aquellos que tenían algún tipo de enfermedad, algún tipo de dolencia física, y el texto dice que los pusieron a los pies de Jesús. Ese verbo pusieron literalmente significa arrojar, y no indica descuido, sino que lo que indica es prisa. La gente acostaba una persona tras otra lo más rápido posible para que un milagro de curación no retrasara innecesariamente al siguiente. Todos estaban buscando cómo llevar a los enfermos a los pies de Jesús. Y esta no fue solo una tarde, no, sino que según el versículo 32, la multitud duró ahí ¿cuánto tiempo? Dice ahí, 3 días, ¿no? 3 días en que la gente había estado ahí llevando enfermos y el Señor ahí sanando. 3 días en que ponían un enfermo tras otro a los pies del Señor y Él sanaba a todos sin excepción. Y ante tal demostración de poder, el versículo 31 nos dice que la multitud, ¿qué? Se maravillaba. Se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Esa palabra maravillaba significa quedar impresionado por la admiración o el asombro. Es sorprenderse por algo que es totalmente inesperado. Esta es una palabra que se utiliza especialmente para describir la sorpresa de alguien cuando se enfrenta a algún tipo de revelación divina. Lo vemos en varios momentos en los evangelios en donde la gente pregunta, se maravilla por las obras que estaba haciendo el Señor Jesús, porque sabían que esa demostración de poder solo podía venir de la divinidad. Y es que si usted se pone a observar estos 2 versículos, la manera como el Señor sanó, esta gente no necesitó de algún tipo de terapia para hablar bien, para caminar sin problema o para ver a plena luz del día, ¿no? Como usualmente nos pasa en nuestras enfermedades, alguien que le hacen una operación, tiene que recuperarse. Pero aquí la gente dijo que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar inmediatamente, a los mancos sanados, ¿no? De una, a los cojos andar. No tenían que ir a hacer la fisioterapia de ninguna manera, no. El Señor los sanó de inmediato y por eso la multitud estaba asombrada. Porque sabían que el poder para obrar este tipo de sanidades solo podía venir de la divinidad. El poder para obrar estas sanidades era sobrenatural. ¿Y cuál fue el resultado de estas sanidades? Mire el versículo 31 al final, como ya lo mencioné. Y glorificaban al Dios de Israel. La multitud, seguramente mayoritariamente gentil, probablemente había uno que otro judío, ¿qué decía? ¿Qué hizo? Al ver tal demostración de poder, glorificaba al Dios de Israel. Esa frase, el Dios de Israel, se usaba en contextos en el que se contrastaba la adoración a Jehová con otros dioses. Y déjeme darle un ejemplo. Vamos a Primera de Reyes 18, capítulo 18, versículo 21. Mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer otros versículos. El contexto de esta historia, si usted recuerda, es cuando Elías se enfrenta a los sacerdotes de Baal para mostrar cuál era el Dios verdadero. Mire, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Dice Primera de Reyes 18, 21. Dice así. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, ¿qué? Seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, ¿no? Este fue el desafío que les presentó Elías a todo el pueblo de Israel. Ellos pensaron que Baal era Dios. Y por eso Elías les dice, si ustedes creen que Baal es Dios, síganlo. Pero si creen que Jehová es Dios, síganlo a él. Y después les presenta un concurso de quién iba a hacer quemar el sacrificio que ellos iban a dar. Y luego que evidentemente Jehová se revela, hace quemar el sacrificio, hace llover fuego del cielo. Mire lo que dice el versículo 36 al 39. Dice así: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.
Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, ¿qué dijeron? Jehová es el Dios. Jehová es el Dios, ¿no? Ahí se dieron cuenta, y esto fue una prueba para estas personas en Israel. Bueno, ¿quién es el verdadero Dios? ¿Quién es Dios? ¿O Jehová o Baal? Y evidentemente el Señor demostró que Él era el verdadero Dios. Y cuando estos paganos ahí en Decápolis, estos gentiles que adoraban otros dioses, dijeron, o más bien glorificaron al Dios de Israel, obviamente nos confirma que la audiencia del Señor era gentil, pero también nos muestra que estos gentiles usualmente adoraban a otros dioses. Y estos ahora empezaron a glorificar al Dios de los israelitas. Ellos estaban asombrados del poder de Jesús. Ellos reconocieron que tal poder no existía en sus propias religiones, ya que sus ídolos eran tan sordos, tan mudos, tan ciegos y paralíticos como lo eran las personas. Como la lectura que hicimos del Salmo 115, ¿no? Ellos tienen oídos, pero no escuchan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen boca, pero no hablan. No hablan. Contrario a los fariseos que acusaron a Jesús de expulsar demonios por el poder de Satanás, cuando la multitud gentil, cuando la multitud ahí en Decápolis vio a la perfección las sanidades, supo que el poder que respaldaba al Señor Jesús era divino. Seguramente estos gentiles no eran plenamente conscientes de quién era el Señor, pero sabían que era judío y que servía al Dios de Israel, y glorificaron a su Dios con alabanza y con temor reverente, sabiendo que sus dioses no podían realizar tales maravillas. La gente glorificó al Dios de Israel por las obras poderosas de nuestro Señor Jesús. Hermanos, cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, constantemente demostró su poder a través de todas las obras que hizo, y demostró que Él era el único y verdadero Dios. La demostración de su poder se exhibe en su vida perfecta, en sus milagros, en su enseñanza, en su sacrificio inocente en la cruz y sobre todo en su resurrección. Porque no hay mayor demostración de poder que el de vencer a la muerte. No lo hay. Aunque los escépticos han querido negar la resurrección del Señor porque no la pueden explicar, hay claras evidencias de que esto es un hecho histórico. Por ejemplo, la tumba vacía. Si los discípulos, como algunas teorías dicen, se robaron el cuerpo, ¿cómo vencieron una guardia romana? ¿Cómo ellos pudieron mover la roca? Otra prueba clara de la resurrección del Señor es la transformación de los discípulos. La falta de fe y el miedo inicial que los discípulos tenían cambiaron a una convicción y valentía para predicar el Evangelio, incluso ante la persecución y la muerte. Ellos no hubieran podido tener semejante valentía por una mentira. Ellos no hubieran podido sufrir por una mentira, por un Dios muerto, no. Y podríamos hablar de otras pruebas que muestran que la resurrección es cierta. Hay un libro bueno, si usted quiere, del tema que se llama El caso de la resurrección, de Lee Strobel, que habla de varias pruebas históricas, el caso de la resurrección. Pero mire, este hecho, la resurrección, no solo nos muestra el poder de Dios, sino que culmina la más grandiosa y poderosa obra de Dios, que ¿sabe cuál es? La salvación. La salvación, la cual también indica que Jesús es el Dios verdadero. El plan de salvación es donde más se demuestra que Jesús es Dios, porque el hombre no podía salvarse a sí mismo. Necesitaba al Dios hecho hombre, no solo para mostrar el camino, sino para ser el camino para llegar a Dios. Contrario a todas las creencias que enfatizan el mérito propio para llegar al cielo o para encontrar un estado de paz, en el cristianismo bíblico, Dios ha descendido al hombre a través de Jesucristo. Esto es totalmente contrario a todas las demás religiones, a todas las demás creencias, llámese como se llame. Llámese como se llame. El pastor MacArthur dice, solamente hay dos religiones, la verdadera o la falsa. Y él escribe lo siguiente, mire lo que escribe y póngale atención, dice así: Dios lo hizo todo en Cristo. Y por otro lado está la religión del logro humano. Tan solo otórguennos un sencillo ambiente religioso, provéannos algunas reglas,
unas pocas rutinas, algunos rituales y nos elevaremos por nosotros mismos. Esta es la religión de los logros humanos y se presenta bajo títulos innumerables y diferentes, pero todas con el mismo sistema porque se desarrollan de una misma fuente, Satanás mismo. Él las empaqueta en diferentes cajas, pero es exactamente el mismo producto. Esta es la convicción que nosotros como creyentes debemos tener. Solo hay dos religiones, la verdadera y la falsa. Se cuenta la historia que se reunieron los representantes de la mayoría de las religiones del mundo. Esto lo que significa es ecumenismo, ¿no? Entonces vamos a mirar cuáles son nuestras similitudes y vamos a hacer una religión y al final pues todos creemos en Dios, todos tenemos el mismo Dios. Y esta historia muestra que concluyeron, o más bien la conclusión de la historia es que cada una de sus creencias era un camino diferente para llegar a Dios. Y ilustraron esto con la imagen de una montaña en donde en la cima está Dios y en la base de la montaña están las diferentes religiones. Y cada una toma diferentes caminos para subir la montaña, para llegar a Dios, pero al final todas las religiones llegan encima, donde está Dios. Entonces, esa fue la conclusión. Pero entre los líderes estaba un buen pastor. Y dijo que esto no era así. Que el Dios de los cristianos había bajado de la cima hasta la base para llevar él mismo a sus seguidores a Dios. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Señor. Y como creyentes debemos tener la plena certeza de que esto es cierto. Jesús es el Dios verdadero y el cristianismo es verdad. Usted debe creerlo. Usted no puede conceder ante esto. Y lo que le digo, usted no se trata de ser irrespetuoso, pero usted debe tener esta convicción. ¿Y sabe por qué? Porque solo el Dios hecho hombre podía no solo mostrar el camino, sino ser el camino para llegar a Dios. Todos los milagros y las obras poderosas de Cristo cuando estuvo en la tierra apuntaban a que la gente se diera cuenta que Él era Dios y que había venido a salvar al ser humano de sus pecados. Y esto es muy importante de afirmar y de creer, porque esto no es cuestión de que Jesús es nuestro Dios y hay otros que tienen otros dioses, otras creencias y otras religiones que también son válidas. Aunque hay muchas expresiones religiosas y muchos credos, no todas pueden ser válidas. Y como cristianos debemos creer, estar convencidos, estar firmes de que el cristianismo es la religión verdadera. Y esto no solo porque el cristianismo está basado en la Biblia, que ha pasado todas las pruebas históricas y de fiabilidad. Todas. Creemos en un documento que es verídico, hermanos. Y no solo que es verídico, que cambia vidas. Pero nuestra fe no solo está basada por esto. Y tampoco el cristianismo es verdad porque responde con claridad a las preguntas más fundamentales de la humanidad. El cristianismo es la religión verdadera porque demuestra las obras poderosas de Dios en Cristo mismo al darle salvación al ser humano. Hoy en día el Señor continúa demostrando su poder como Dios por medio del Espíritu Santo al llevar a hombres a arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Él como Señor y Salvador. Ese es nuestro Dios, que hoy en día cambia corazones. Jesús es el Dios verdadero porque su poder se revela en la salvación de las personas. Esa es nuestra primera razón de por qué nuestro Señor es el Dios verdadero. Y la segunda razón, vuelva a Mateo capítulo 15. La segunda razón que demuestra que Jesús es el Dios verdadero es su compasión. Es su increíble y maravillosa compasión por suplir las necesidades. Y eso está en la alimentación de los 4,000. Mire lo que dice el versículo 32. Dice así: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino.
Contrario al relato de la alimentación de los 5,000, en esta ocasión las primeras palabras pronunciadas por el Señor revelan que Él fue quien tomó la iniciativa cuando llama a los discípulos y les dice: tengo compasión de la gente. Esa palabra compasión, como vimos, viene de una raíz que hace referencia a las entrañas, que es a la zona visceral del ser humano. Porque en ese entonces se creía que las entrañas eran donde residían los sentimientos. Y con razón, porque las emociones fuertes tienen un efecto ¿dónde? En nuestros estómagos, en la panza. Por lo tanto, tener compasión es conmoverse hasta las entrañas por la necesidad de la otra persona. Y en este caso, Jesús tuvo compasión. ¿Por qué? Porque la multitud, dice el texto, ya hacía 3 días que estaban con Él y no tenían que comer. Esta frase puede significar que hace 3 días no comían o que la comida se les acabó en el transcurso de esos 3 días. Pero en cualquiera de los casos, ellos no podían volver a sus casas sin comer. Es claro esto, ¿no? Jesús se dio cuenta de la necesidad de estas personas y por eso al final del versículo 32 dice: y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Mire qué lindo el Señor. Las entrañas del Señor se habían conmovido y Él no quería mandarlos a casa en una condición de debilidad física, porque podían desmayarse, podían desfallecer. Aquí está nuestro compasivo Señor, preocupado por toda necesidad de quienes lo siguen, tomando incluso la iniciativa para suplir las necesidades inmediatas de las personas. Increíble. Al parecer, los discípulos en el versículo 32 muestran que no aprendieron nada del milagro de los 5,000, ¿no? Y esto había pasado unas semanas antes, porque al escuchar al Señor decir que no quería mandar a la multitud en ayunas, ellos en vez de, bueno, pues entonces ¿qué hay que hacer? Hay que pasarle los panes y los peces de una. Entonces preguntaron, mire lo que dice el versículo 32, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? ¿No? Eso fue lo que estaban diciendo. El énfasis en el griego está en la palabra nosotros. ¿De dónde nosotros vamos a sacar toda esta comida? O sea, ellos pensaron que eran ellos los que debían suplir la necesidad y por lo tanto se dieron cuenta que no podían hacer nada. Obviamente, ante 4,000 personas, ¿no? Si uno dice, vienen 20 personas a comer a la casa y uno dice, ¿qué les voy a dar? Mire, ellos admitieron que dar de comer a toda aquella gente estaba totalmente, ¿qué? Fuera de sus capacidades. En el primer milagro de la alimentación, ahí en Mateo 14, de los 5,000, los discípulos se habían quejado, pero se habían quejado ¿de qué? De que no tenían los recursos, de que no tenían el dinero para proveer la comida a la multitud. Pero ahora se quejaron de que no había comida. Al parecer estaban en un lugar inhóspito y no podían conseguir una buena panadería que les surtiera 4,000 panes inmediatamente. Los discípulos ahí reconocieron su incapacidad, pero se les olvidó que estaban con aquel que podía suplir la necesidad. Y esto es increíble porque mire también la misericordia y la compasión del Señor. Versículo 34. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y déjelo ahí por un momento. Mire, si yo hubiera sido el líder de esos discípulos, otra cosa hubiera sucedido ahí. Pero el Señor no les reprocha nada. No les recuerda el milagro de la alimentación de los 5,000. Tampoco les recrimina su falta de confianza. No les dice nada, sino que sencillamente les dice, ¿cuántos panes tenéis? ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Esa palabra pececillos es diferente a la de Mateo 14. Es un pez mucho más chiquito que los peces que tenían antes. Pero igual, lo que estaba mostrando esto era la impotencia de los discípulos, pero además que no había ningún tipo de recursos. O sea, humanamente hablando, eso era insignificante. ¿Cómo iban a suplir? Pero una vez más Jesús demostró que los escasos recursos que los discípulos tenían serían suficientes para suplir la necesidad y hacer el milagro. Versículos 35 y 36, el Señor obra el milagro. Dice 35 y 36. Y tomando los 7 panes y los peces, 35, y mandó a la multitud que se recostase en la tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Cuando el Señor da gracias,
Honra a Dios, ¿no? Es eso, da gracias a Dios, honra al Señor por la comida que iba a proveer. Y esa oración es una oración de reconocimiento a Dios como la fuente de toda provisión. Luego Jesús distribuyó la comida a sus discípulos y ellos la distribuyeron a la multitud. El milagro se realizó en las manos de Jesús, pero Él quería que los discípulos participaran directamente de la preocupación de Dios por las necesidades de las personas. Y esto nos enseña que ellos, los discípulos, así como nosotros, no somos los autores, sino solamente los administradores, los distribuidores de la bendición de Dios. Todo lo que tenemos es del Señor. Todos los talentos, todos los dones es del Señor. Aquí vemos que luego la cantidad de comida se incrementó exponencialmente y fue suficiente para alimentar a los 4,000 hombres junto con sus esposas y sus hijos. Más o menos el cálculo se dice más de 10,000, algunos llegan hasta 15,000 incluso. El versículo 37, mire ahí cómo comienza. Dice, y comieron todos y se saciaron. Todos. O sea, esa palabra saciaron significa que toda la gente satisfizo su hambre. O sea, quedó satisfecha. O sea, hubo suficiente. O sea, eso, a pesar del gran hambre que esta multitud tenía, llevaban 3 días sin comer, todos quedaron completamente satisfechos. Nadie de las 4,000 hombres, ni las mujeres, nadie, no había ni niños llorando por comida. Cada persona comió hasta quedar completamente satisfecha. Y fue tanta la provisión que luego el versículo dice, ahí en el versículo 37, que recogieron todo lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. También esa palabra canastas es diferente a la de Mateo 14. Aquí en Mateo 15 esa palabra canastas significa una canasta tan grande como para meter a una persona. Esa misma palabra la vemos ahí en Hechos capítulo 9, cuando usted recuerda que bajan a Pablo de la ciudad en una canasta. Esa era esa canasta, ¿cierto? O sea, sobre una cantidad de pan y pescado inmensa. Mucho pan y pescado sobró. Y esta recolección no solo eliminó el innecesario desperdicio, sino que también ahí le estaba enseñando a los discípulos y a nosotros la importancia de usar los recursos sabiamente. No podemos botar la comida, ni nada, ni ningún recurso que el Señor nos ha dado. Luego usted mira ahí en el versículo que el relato va a concluir dando el dato de todos los que habían comido, ¿no? Dice versículo 38, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y luego el 39 dice, entonces despedía a la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Esa ciudad quedaba, la ciudad de Magdala, quedaba en la orilla oriental del mar y de Galilea. Y Decápolis, creo que dije lo contrario ahorita al principio, pero Decápolis quedaba en la región occidental. Ellos cogieron el mar, la barca, lo atravesaron de un lado a otro y llegaron una vez más, a una región judía. Aquí el Señor vuelve a Galilea, a territorio judío, y deja a la gente completamente satisfecha porque su necesidad había sido suplida. Miren, una de las razones, de las claras razones por las cuales podemos decir que nuestro Señor Jesús es el verdadero Dios, es porque Él se preocupa y Él tiene compasión por suplir nuestras necesidades. Porque Él es compasivo para suplir las necesidades de sus hijos. Nuestro Señor Jesús no fue frío ni calculador en cuanto a las necesidades de los hombres. No solamente les dijo, crean en mí, síganme, sino que proveía para la necesidad, como lo vemos acá. El Señor Jesús, cuando dice que tuvo compasión, nos muestra que sintió el dolor en su propio corazón, porque estas personas tenían hambre. Él suplió la necesidad, y eso es lo mismo que el Señor hace con nosotros el día de hoy. Nuestro Dios no es un Dios impersonal, nuestro Dios no es un Dios lejano, sino que por el contrario, la compasión del Señor nos muestra su amor, su misericordia, su cuidado, y que es el verdadero Dios. Eso nos muestra su compasión, que Él es el verdadero Dios. Mire lo que dice esta sección del Salmo 145. Salmo 145. Dice Salmo 145, versículo 14 al 20. Dice así:
Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Dios es el Dios de la Biblia. Nuestro Señor Jesús es el verdadero Dios porque Él escucha el clamor de sus hijos. Esa es nuestra seguridad. No le oramos, no adoramos, no glorificamos a un Dios de palo. No. De hecho, la compasión de Dios se muestra a tal punto, o muestra más bien a tal punto, que Él es el verdadero Dios. ¿Sabe por qué? Porque hace salir el sol sobre justos e injustos, como dice Mateo 5:45. El Señor, ante tal maldad que ve hoy en día, que tal pecado del hombre, podría así eliminarlos a todos. Pero el Señor tiene paciencia para que la gente venga al arrepentimiento. El Señor hace salir el sol sobre justos y injustos. Y es que su misericordia es una evidencia de que Dios es el verdadero Dios. Porque un falso Dios solo muestra su bondad para quienes hacen lo que Él quiere. Un falso Dios no muestra gracia a quienes lo ofenden. Un falso Dios castiga a sus enemigos. Un falso Dios no se involucra en los problemas de la vida de sus seguidores ni suple sus necesidades. Pero ese no es nuestro Dios. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es el verdadero Dios porque tuvo compasión para salvarnos de nuestro terrible estado que nos condenaba, de la mayor necesidad que teníamos. ¿Y sabe cuál era? Nuestro pecado, que estábamos condenados y nuestro pecado nos condenaba. Y nuestro Dios tuvo misericordia. Solo el Dios verdadero, solo el Dios que se nos revela en la Biblia es capaz de sorprendernos con una gracia que jamás podríamos esperar. Por eso Él es el Dios verdadero. Jesús es el Dios verdadero porque ningún falso Dios se cuelga en una cruz y muere por sus enemigos para reconciliarnos con el Padre. Ninguno. Muéstremelo. Ninguno. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice así: porque si siendo, escuche bien, enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermanos, usted y yo éramos enemigos. Usted y yo éramos enemigos. Usted no era valioso. El Señor, mejor dicho, en su misericordia, en su gracia, reconcilió a sus enemigos. ¿Cómo dice el texto? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mire el evangelio tan precioso. Esto nos muestra un Dios verdadero, un Dios real, un Dios que se cuelga en una cruz para morir por sus enemigos. Mire, hermanos, la compasión del Señor, la misericordia de nuestro Dios es una clara muestra de que el Dios que adoramos es el Dios verdadero. Es el Dios verdadero. Es el único Dios verdadero. Ese es nuestro maravilloso Señor. Pero además de esto, además de estas verdades que son fundamentales, yo creo que también este relato, además de mostrarnos que Jesús es el Dios verdadero, también la repetición de este milagro no es solo para mostrar esta gran verdad, no solo es para mostrarle a los gentiles que Él es el verdadero Dios, sino que yo creo que seguramente el Señor también repite este milagro para recordarle a los discípulos y a nosotros varias lecciones que necesitamos que no se nos olvide.
Porque muchas veces nosotros también sufrimos de amnesia espiritual y necesitamos constantemente recordar y recordar la palabra del Señor. Y quiero mencionarle ya para terminar algunas lecciones que también este relato nos muestra y nos recuerda la alimentación de los 5,000. En primer lugar, el Señor también quiere que recordemos que Él no solo suple las necesidades, sino que también toma la iniciativa para suplir las necesidades. Si ustedes, como vimos y estudiamos, fue el Señor quien vio la situación de la gente. Nadie se le acercó al Señor diciéndole, vamos a irnos de viaje, ¿no tienen por ahí un pancito? No, fue el Señor quien vio la necesidad futura, ¿no? De la multitud, porque dijo que ellos podían desmayarse en el camino. Y mire, hermanos, el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades. No tenemos un Dios distante. Nunca crea que usted tiene un Dios distante. El Dios de la Biblia no es un Dios distante. Miren lo que dice Mateo capítulo 6, versículos 31 al 32. Mateo 6, 31 al 32, miren lo que dice. Dice ahí, no os afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero mire, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todo esto. Mire, tenemos un Padre que sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. O sea, un Dios compasivo, un Dios misericordioso, que sabe lo que nosotros necesitamos. Dios sabe sus necesidades, la presente y la futura. ¿Usted sabe qué tiene que hacer? Obedezca a Dios. Obedezca al Señor. El Señor sabe su necesidad. Por eso necesitamos llevar constantemente nuestras necesidades al Señor. Y Él nos dará lo que necesitamos. Puede que no le dé sus gusticos, pero Él le dará lo que usted necesita para su bien y para la gloria de Él. Porque a veces lo que queremos es ciertos gusticos, ciertas cositas. Pero en la misericordia del Señor, a veces el Señor nos puede poner en un estado de necesidad para depender de Él. Y gloria a Dios, hermanos. Y en ese estado de falencia, en ese estado de hambre, en ese estado de no saber si tengo para pagar la luz mañana, Dios sabe. Tenemos un Padre que sabe lo que necesitamos, siempre. Él sabe mejor que usted lo que necesita. Bueno, en segundo lugar, el Señor quiere que recordemos que no somos nosotros los que podemos suplir las necesidades. Bueno, los discípulos olvidaron que el Señor había suplido milagrosamente comida para 5,000 personas, más mujeres y niños, días atrás. Y ahora, y esto es lo interesante, porque ahora había una cantidad menor de personas, ¿cierto? Y a ellos se les olvidó acudir a Él. Y pensaron que ellos eran los que debían solucionar el problema. La verdad es que muchas veces nos pasa lo mismo, ¿no cree? Nos enfrentamos a situaciones difíciles y se nos olvida cómo el Señor ha sido fiel en suplir en el pasado, en situaciones más complicadas. Y el Señor ahí. Y nosotros con un corazón desagradecido en muchas ocasiones. Necesitamos recordar todos los días que es Dios y no nosotros quien suple las necesidades. Bueno, es Dios. Es Dios. Como ahorita hablábamos en membresía, es Dios el que me da 100 pesos, el que me da 1,000 pesos, el que me da 1,000,000 de pesos o el que si me quiere me da más. Pero es Dios el que suple la necesidad. Mire lo que dice Mateo 6 también, 25-30. Mateo 6, 25-30. Dice así, escuche bien por favor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis?
Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y entonces, ¿cómo quedamos? El Señor sabe cuáles son nuestras necesidades. El Señor toma la iniciativa y no somos nosotros los que suplimos las necesidades. Ahí es muy lindo el Señor en Mateo 6, le dice, mira las aves, mira los lirios del campo. Usted siempre recuerde cuando vea un pajarito cantar que es Dios el que suple la necesidad, no usted. Bueno, es Dios, es Dios. En tercer lugar, el Señor nos recuerda con esta repetición de este tipo de milagro que aunque el Señor pueda hacer su obra sin nosotros, elige hacerlo a través de nosotros. Esto es una pequeña enseñanza que también vemos aquí. Mire, el Señor no necesitaba de la ayuda de los discípulos para distribuir la comida. Como de hecho tampoco necesitó los 7 panes y los peces para prepararlo. Él pudo haberlo hecho en un instante. Él pudo distribuirlo en un instante, lo que a ellos les tomó seguramente horas. Pero Dios elige usar instrumentos humanos para realizar su obra divina. Su obra de llevar la palabra del Señor, su obra de llevar el Evangelio. Y esto debemos verlo como un privilegio. Es un privilegio que nos hace reconocer que somos más útiles para el Señor cuando aceptamos nuestra propia falta de recursos y nos volvemos a Él. Lo que tengamos en nosotros mismos, cualquier cosa, nunca es suficiente para satisfacer las necesidades de nosotros ni de los demás para lograr algo para Dios. No hay nada en nosotros. Hermanos, es Dios el que hace la obra. Y es un privilegio ser un instrumento en las manos de Dios. Y usted debe verse de esa manera. Nuestro Señor, nuestro misericordioso Señor, tiene compasión de todas nuestras necesidades. Esto es increíble, hermanos. No solo de nuestra mayor necesidad eterna, sino de nuestras necesidades diarias, cotidianas. Nuestro Dios tiene compasión de judíos y gentiles, de los gravemente afligidos y de los que simplemente tienen hambre. Y eso nos muestra que Él es el verdadero Dios. Jesús es el único y el verdadero Dios, por la demostración de su poder y por su increíble compasión. Es el único, hermanos. Es el único. Es el único. Ese es el Dios tan maravilloso y tan misericordioso que nosotros tenemos. Y es muy importante que si usted es creyente, usted tenga esa firme convicción. Usted tenga esa firme convicción. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por tu inmensa misericordia, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, porque podemos abrir tu palabra y ver cómo ella nos habla. Señor, gracias porque, Señor, podemos estar seguros y no dudar de que tú, mi Dios, eres el único y verdadero Dios. Que tú, Jesucristo, eres el único y verdadero Dios que vino al mundo, Dios hecho hombre, a salvarnos de nuestro terrible estado. Señor, te damos gracias por eso. Ayúdanos a tener esa firme convicción y ayúdanos a no tener temor de decirla, Señor, de defenderla, de afirmarla, pero sobre todo de predicar tu evangelio, que es poder de Dios para la salvación de todos, Señor. Tú hoy sigues demostrando tu poder, Dios, a través de cambiar corazones, a través del arrepentimiento que das, a través, Señor, de que llevas a humillarse a hombres y mujeres para que te sigan. Y ayúdanos a ser hombres y mujeres con convicción, Dios. Te lo pedimos, mi Señor Jesucristo.